agárrate. La businesswoman de Amor Salvaje celebró su delito y ahora es mafiosa. Bienvenidos al canal de Julieta Weibel. En este vídeo analizaremos Mafiosa de Nati Peluso. Este videoclip es dirigido por Agustín Puente, al igual que Delito, donde ya vimos el típico zoom in de Tarantino, llamado Crash Zoom. Utilizado en películas de acción de mafia y ahora Nati es mafiosa. Vamos a adentrarnos en esta historia visual, analizando escena por escena, con todos sus detalles para enterarnos de absolutamente todo. Podéis ver que dejaré por aquí también el análisis de Sana Sana, muy importante, y yo os recomiendo La psicología del color, porque va a ser muy importante también para este vídeo. La primera secuencia es una escena en la calle. No cualquiera se me acerca, yo lo sé. Nati camina decidida, mirando desafiadamente a la cámara. Dicen que hay que tener agallas para comerme. Un hombre parece reconocerla y la sigue con la mirada. Que hay que tener el cuerpo para aguantarme. Esta acción es la explícita, la que todo el mundo vemos. Pero implícitamente sabemos que Nati acaba de cometer un delito. Todo el mundo la conoce porque se la está buscando. ¿Cómo es que usted sabe tanto de mí? Incluso dos hombres en un coche reconocen a Nati Peluso. Se rumorea que hay dos clases de pendejos. Estas líneas son una clara referencia a Circus de Britney Spears, cuando dice "There's only two types of people in the world", pero luego además dice mientras que Britney Spears nos decía que hay dos tipos de chicos, los que quieren salir con ella y los que tienen miedo. Nati Peluso nos dice lo siguiente. El que habla por la espalda y el que se mira al espejo. En el decorado tenemos Casa Barreto, alma caribeña y parece que se ha liado parda porque incluso un chico que estaba subiendo las escaleras o bajándolas se ha quedado ahí parado. Aquí, en este atrezo, pues tenemos tequila original de México. Esto no está sponsorizado, esto me lo han traído de México. Salud. Si tanto miedo me tienen, ahora temerme de verdad. Nati compara su yo de antes con su yo de ahora, esa figura de mujer empoderada que nos presenta durante todo el álbum de Calambre. Ahora se aproxima hacia nosotros para darnos su sentencia final. Voy a ser mafiosa. Me teman los hombres malos, se desesperan, se asustan y aceleran. Es por ello que acabamos de presenciar un accidente. La siguiente escena tiene una ambientación de negros, morados y amarillos, que tiene mucho que ver con el argumento. ¿Qué mierda le pasa a los hombres cuando se trata de una mujer? Esta última frase es clave para entender todo el relato visual. Los colores de esta escena los vamos a tener que estudiar desde la psicología del color de Eva Heller, que en verdad ha recogido ideas de Goethe y de Johann Sitten. Es la Biblia para muchos diseñadores, cineastas y demás profesionales de las ramas del arte. En esta psicología del color tenemos los acordes cromáticos, que en el formato audiovisual se lo hemos visto utilizar a Colin Tilley en colores de J Balvin todo el rato. Pues bien, en esta escena tenemos el acorde cromático de la infidelidad. ¿Qué mierda les pasa a los hombres cuando se trata de una mujer? Y es que si analizamos las letras de Peluso, vemos que ha sido víctima de una infidelidad. Sin embargo, en Calambre y sobre todo ahora en Mafiosa, las tornas cambian. Ahora ella va a tener estas aptitudes que consideramos masculinas. Tengo mis convicciones, no tengo amores, tampoco herencia. Aquí Nati luce de mafiosa de verdad. Ha robado todo eso y se lo ha puesto encima. Y dentro de poco va a robar un móvil que también lo usará. Me la paso en aviones, pero a la noche quiero calor. Con estas líneas, Nati nos está diciendo que está adquiriendo un rol que durante toda la vida ha sido destinado a personajes masculinos, al igual que ya hizo previamente con Businesswoman. Tengo negocios que dirigir, yo sola. Este rol será de mafiosa y actuará en el amor como tal. De esos nenes arrepentidos. En cierto modo parece que Nati se está vengando. Ahora que ha cometido un delito este corazón salvaje, témeme. Que me teman los hombres malos, mafiosa. Todos sabemos que una mafia es una organización que tiene como objetivo realizar un crimen. Pues bien, esta omerta es la que se verá en la siguiente escena. Sin embargo, el ambiente parece muy tenso. Todos tienen excusa para pasar inadvertidos. En esta escena, en la cual adoro la iluminación que tiene y la colorimetría, las mujeres que hay en este interior, en esta casa, parecen cabreadas. ¿Acaso están asustados
Y según el argumento podemos entender que se están quejando de esas excusas que les hacen sus parejas. Nati llega un momento en el que se levanta, le echa cara. Ahora es ella la que tiene el poder. Cuando hace esto nos revela la falda victoriana, que lo podemos ver en muchas películas de piratas, que llevan las cortesanas. Y es que debajo de esta falda, fijaros lo que hay. Y además solo tiene un guante. A saber dónde estará el otro. Y no es juzgada por lo que hace. Se pasa el día de aviones. Pero por la noche ella quiere calor. Punto. Ahora es la mafiosa. Esta escena me parece una composición simple pero brutal, con elementos clave. Ella es el foco, el punto de mira de todos aquellos que la temen. Por ello, la luz de esta escena es focal y dura. Tenemos unas sombras muy marcadas, creando mucho dramatismo, que acompañan perfectamente ese movimiento alocado, decidido y salvaje de Peluso. Además, nosotros, como receptores, estamos en un picado completamente estáticos. Ella es dinamita, es la principal causa de todos los efectos que vemos en el videoclip. Y para acabar con esta escena, los colores que predominan son el verde, el amarillo y el morado, resultado de otro acorde cromático que es el veneno. Nati es mafiosa, se ha convertido en un arma de matar, es puro veneno. En la siguiente escena estamos en el patio de una casa, preparada Nati para poner la mesa. Nati, que no ha roto un plato en su vida, ahora los está rompiendo todos. Ahora nadie la manda nada, ni quiere maquillarse para nadie. Ahora ella es la mafiosa, ella es la que manda. Próximamente se van intercalando las escenas 2, 5 y 6 mostrándonos más allá que habíamos visto en la escena 2. Donde vemos lo que os comentaba antes. Ahora la infiel es ella y se lo permite. Sí que es verdad que en pleno siglo XXI todavía, cuando hay gente que ve a una mujer poderosa y confiada de sí misma, todavía hay personas que les tienen miedo y que hacen todavía comentarios absurdos. Así que por favor, que esta mierda se termine. Aquí quiere decir que actúa por la noche, como hemos visto. En esta frase es cuando nos queda bien claro lo que he comentado al principio. A través de una infidelidad, Nati decidió cambiar. Quiso cambiar las tornas. Y ahora la tenemos representando un papel de mafiosa. Un papel muy poco común en papeles femeninos. Y ahora va cometiendo delitos por ahí. La mafiosa. Y ahora tenemos un final a lo John Waters. La lágrima de Nati del final es una referencia a la película de Cry Baby de John Waters, con Johnny Depp como protagonista. El protagonista siempre se le suelta una recurrente lágrima, al igual que vemos aquí a Nati. Mientras que la lágrima de Cry Baby es chupada por Allison, la lágrima de Nati Peluso va a ser chupada por ella misma, no por nadie más. Creo que esto último no es necesario de explicar. La mafiosa. Se la come. Poderío. Espero que os haya gustado mucho el análisis, el vídeo. Si queréis ver más análisis, tenéis mi canal. Ya sabéis que estamos en Instagram, dando la brasa todos los putos días, en Twitch y en Patreon. Y en Twitter, claro. Nos vemos en los siguientes vídeos. Chao. ¿Qué pasa? Puedes seguirme en Instagram, Twitch y Twitter, además de en otras redes sociales. Puedes formar parte de mi contenido, así como recibir novedades y regalos, suscribiéndote a Patreon, por solo 3, 7 o 15 euros al mes. Sin permanencia.